Aníbal, vamos al grano. ¿Qué pasó con Sí, Omar? ¿Qué estuve viendo? La verdad que hoy voy a ver el video completo de Omar. La verdad que Omar está cada vez más solo, ¿no? Como decíamos el otro día, que lo hablábamos con Osvaldo, que preocupa, ¿no? Esto de que esté tan solo, porque una persona en ese estadio genera una depresión, habiendo perdido a la hija y demás, y siendo fuente de crítica, no siempre una persona puede mantener esa fortaleza continua y la realidad que preocupa, ¿no? Que esté cada vez más solo este señor. sí. Bueno, yo sigo representando a la familia por intermedio de Alicia. Con Omar, como te digo, hubo algunas diferencias, discrepancias, ya siempre, desde el primer momento que empezamos a trabajar, habían cuestiones que él solicitaba y bueno, teniendo en cuenta que el profesional que tiene que asesorar y que tiene que llevar adelante la investigación, en este caso soy yo como abogado, digamos, la parte técnica, digamos, la tengo que llevar adelante yo. Entonces, él como a veces pedía algunas cuestiones que yo no estaba de acuerdo, y entonces, bueno, a raíz de eso y de esa diferencia que tenemos, en cuanto a la investigación, yo le dije, bueno, creo que lo más conveniente es que yo represente a Alicia porque con ella, digamos, coincidimos en muchas cosas con respecto a la investigación y le digo, bueno, si él quiere buscar otro abogado, está en todos sus derechos de buscar otro abogado que lo represente. Igual te digo que no tengo nada personal en contra de él. eh, Seguimos hablando, podemos hablar en cualquier momento. Yo lo entiendo en su postura de padre, en su postura, digamos, de también víctima en forma indirecta, digamos, por este hecho, por este crimen, porque bueno, perdió la hija. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para colaborar con ellos como familia, lo tengo que hacer. Ahora, con respecto a la investigación penal, entiendo que tengo que hacerlo yo, ese trabajo, y digamos, no puedo permitir, digamos, que se entorpezca, digamos, ese trabajo en la investigación. Yo te digo la verdad que me da mucha pereza ya tratar este caso por estas cuestiones, ¿no? Que hay tanta gente desinformando que ya no es serio lo que uno puede hacer. Ya de esto se ha armado un River Boca, de un circo terrible en lo cual hasta mi compañera me está diciendo, che, no trates más este caso, porque sinceramente no queremos que nos mezclen en ese circo. Sinceramente, se está embarrando tanto en la causa y se está haciendo un circo tan grande que sinceramente, ¿por qué tenemos que aclarar esto cada dos por tres? Esta misma explicación me la diste el otro día que hablamos. Antes que se entere, vos diste la primicia acá. Cuando hablamos, contaste que, de hecho, me lo habías contado un día antes y yo no lo hice público porque vos me lo pediste, porque ibas a presentar el documento, que lo ibas a subir. Y yo me callé, no lo dije. Y al día siguiente que te tuve, vos lo contaste cuál era la situación con Omar, explicaste todo esto que estás explicando. Y Sí. sin embargo, toda esa explicación desde otros lugares lo agarraron para decir, ah, Omar es el culpable. Se pelearon con Osorio porque Osorio se dio cuenta que Omar es el culpable. O sea, desvirtúan todo. Todo lo que uno dice y todo lo que hace, objetivamente, lo llevan para su molino. ¿Vos sentís que es así? Sí, también veo, digamos, todo lo que dicen, todo lo que difunden, que publican y difunden cuestiones totalmente irrelevantes y mentiras, porque yo, digamos, lo único que hicimos es hablar con la familia y por esta diferencia que tenemos, una diferencia de criterio, una diferencia en la forma de trabajar, si bien escuché el último video que hizo Mark, que bueno, que criticó también una parte de mi trabajo, que lo entiendo, están en su postura de poder hacerlo, pero eso no significa de que yo tengo algo en contra de él personalmente o que sospeche de él o que él sea el culpable, no, para nada. Con este tema también tampoco le doy la razón a todos aquellos que hacen una acusación totalmente injusta,
una acusación totalmente prematura, y no me estoy refiriendo a la opinión pública, me estoy refiriendo a los profesionales que están dentro de la investigación, como la otra parte, digamos, el otro abogado, que, digamos, lo dijo públicamente que él sospecha de la familia Gallardo. Lo cual con esto que yo hice, digamos, de dejar de representarlo a Omar, no le estoy dando la razón al otro abogado. Al contrario, yo sigo en la misma postura desde el inicio, de que hasta ahora, hasta el momento, no hay ningún elemento sólido, ninguna prueba sólida, concreta, que pueda involucrar a algún familiar de la familia Gallardo. Hasta el momento no hay. Hay muchos que me dicen, sí, pero el padre es el culpable, el hermano es el culpable, el tío es el asesino. Bueno, pero ¿qué quieren? O sea, yo no lo puedo decir porque yo no voy a mentir, digamos. Hasta ahora en la investigación no hay nada sobre eso. De que ellos están dispuestos a ser investigados desde un primer momento. Nunca se fugaron, están viviendo en el mismo lugar. Yo en las primeras semanas, cuando ya se había originado esta sospecha sobre la familia Gallardo, como les dije y repetí en varios medios de comunicación, yo mismo presenté al fiscal una solicitud para que se haga un allanamiento en la casa, que se haga un allanamiento en la iglesia, porque decía que podría haber estado vinculado a la religión. Entonces, bueno, que se haga un allanamiento en la iglesia para ver si se encuentra algún elemento que vincule a la familia, lo cual el fiscal me dijo que no era conducente esa medida, porque hasta el momento no había ningún tipo de sospecha sobre algún familiar de Paloma. Entonces, yo estoy obligado a decir la verdad, a informar, digamos, lo que está en la causa. No puedo decir sí hay un elemento que puede involucrar. Hasta ahora no hay nada. O sea, todos los testimonios que están en la investigación, de ninguno de ellos surge algo claro o, digamos, una prueba para involucrar a algún familiar. Después Bueno, hay... pero espera, Sí, yo te quiero preguntar. Omar fue bastante duro con vos, conmigo también, habló en contra mío, de que impulso legislación, de que expongo en el Senado, o sea, usó un montón de cosas para atacarme. Y yo entiendo que está dolido el tipo, porque acá estamos hablando objetivamente, y creo que le habrá dolido que venga el hermano y que hable de cuestiones familiares, quizás que él no está de acuerdo, porque claramente el hermano no está con él, no está en la misma postura, no piensa igual. De hecho, lo dijo del primer comienzo, que él se alejó de ese ámbito desde muy chico. Pero me parece que Omar necesita tratamiento. ¿Qué quieres que te diga? O sea, vos no pensás como vos de la familia que le hace falta una pericia psicológica, psiquiátrica, un tratamiento, que alguien lo contenga. sí, yo le aconsejé a que ellos hagan una terapia y que reciban asistencia psicológica porque, bueno, en el primer momento, en días posteriores al asesinato de los adolescentes, ellos recibieron asistencia psicológica por parte del municipio, también por parte del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, y hasta ahora, digamos, hay un centro de atención a las víctimas y hay asistentes sociales, hay psicólogos que le pueden asistir. Pero bueno, para que una persona pueda recibir asistencia psicológica, tiene que tener voluntad de hacerlo. O sea, no podemos aplicar una coacción o una medida coactiva para poder hacerle hacer un tratamiento psicológico, salvo que ya tenga un problema psiquiátrico grave y que peligre la integridad física de la Para él o persona o para de tercero. tercero. En ese caso sí, se lo obliga, pero después, digamos, todo lo que están pasando ellos, yo creo que lo tienen que hacer de forma voluntaria. Yo le recomendé a Alicia, también le recomendé a Santiago, ellos están dispuestos a hacerlo, van a contactarse con profesionales de la salud para recibir la atención psicológica. Lo que tiene Omar con esto, yo no lo estoy juzgando para nada, pero tiene una personalidad, digamos, muy impulsiva, porque él lee, digamos, y hace interpretación a su manera, y como no es profesional del derecho, digamos, las interpretaciones que hace son equivocadas. O sea, para eso estamos los abogados, para leer la normativa y darle la interpretación que corresponda según
la formación y la capacitación que tenemos. Él lee algunas leyes, digamos, y no lo interpreta bien, y después en base a eso, digamos, hace todas las conjeturas o a las solicitudes que él quiere hacer. Y bueno, ahí es donde, digamos, tenemos esta diferencia, y bueno, yo no le digo, hay pedidos o solicitudes que él hizo que no son viables para mí, yo no puedo pedir eso en la fiscalía, porque yo como abogado no voy a quedar, digamos, como un ridículo pidiendo medidas que son totalmente, ¿cómo te puedo decir? Que no son conducentes y no tienen nada que ver con la investigación. Ahora, te quiero preguntar, ¿cuál es la situación familiar? ¿Es verdad que están separados, Alicia y Omar? No, para nada, no. No, ellos están unidos como siempre, No, están que unidos como familia, están están unidos. No, separados en el sentido conyugal. no, no, que yo sepa, no. ¿No me estás Hasta, mintiendo? hasta el momento no me comunicaron esa situación, ¿no? Ellos siguen juntos, siguen unidos como familia. Yo esto lo hablé con ellos, ¿eh? Yo le digo, en base a esta diferencia que hay con Omar, es preferible que él se contacte con otro profesional que le entienda y que le haga lugar a todos los pedidos que él tiene, que está en todo su derecho, o sea, en la Ahora, investigación. tu postura Sí. no podría estar generando una fractura en la familia Gallardo. No, porque no hay contradicción en la familia. Y tampoco va a haber si Omar tiene otro abogado, no va a haber contradicción. Pero Omar Lo claramente único dijo que que, no quiere que vos representes a Alicia y a Santiago. bueno, si él no está conforme con mi trabajo, ya ahora tiene la libertad de elegir otro profesional. Pero Alicia y Santiago sí están de acuerdo con el trabajo que yo estoy haciendo hasta el momento. Ellos tienen la voluntad de que yo siga en la investigación, entonces, bueno, yo lo sigo Bueno, representando. estamos viendo, a mí me llegó el dato de que están separados, pero bueno, ponele que no sea verdad. En este caso, en esta No. decisión de seguir con vos una parte y otra parte no, claramente hay una fractura en la familia. A nivel de decisión, una decisión tan sensible como lo es llevar adelante una causa judicial que investiga el asesinato de tu hijo, claramente ahí hay una fractura. Y es evidente que a Omar no le gusta y lo ha hecho público. Por eso te comento en cuánto va a influir en tu trabajo el trabajar con esto, porque estuviste trabajando hasta hace unos días estuviste trabajando con una piedra en el camino, una piedrota así, que es Omar, que dabas 2 pasos para adelante y Omar te tiraba 10 pasos para atrás. Ahora, no creo que difiera mucho, porque te van a seguir atando a la figura de Omar. Omar sigue y está más enojado y ahora te ve a vos también como una persona no grata. Entonces, ¿vos ves viable que sigas con este caso, en este sentido, con esta forma de trabajo? ¿Crees que es productivo, que es un ambiente de trabajo adecuado para llevar adelante una causa de estas características? Sí, lo veo, mira, te digo sinceramente, lo veo totalmente viable. Qué Él puede paciencia que presentarse tenés. con otro abogado. En más, te comento algo, al principio, cuando yo tomé el caso, ya del principio, Omar y Alicia iban a trabajar con otro abogado más. Seríamos 2 abogados en el principio. Después, no sé qué pasó, no hubo un acuerdo ahí con el otro profesional, entonces no se presentó en la causa, pero yo creo que eso va a ayudar, va a ser beneficioso para la investigación que haya otro profesional, porque te digo, yo no tengo ningún tipo de intención de confrontar ni de tener contradicciones en un caso tan sensible como este, tan grave, y tampoco te digo, esa fue siempre mi postura, no confrontar, no llegar a contradicciones, más allá de todas las críticas que yo tuve y las subestimaciones, me desacreditaron ya desde un principio, me dijeron que todo lo que yo pedía era irrelevante, que las medidas de prueba que yo pedía eran irrelevantes, o sea, fui muy criticado, pero
yo creo que nosotros como profesionales tenemos que ser sensatos en una investigación, tenemos que ser equilibrados y no hacer, digamos, ese tipo de comentario y tener esa postura de confrontación con la causa. Y es lo que, bueno, si querés, Ayer, vamos ya a ese. sí, vamos a Sí, lo de ayer. Ayer Ezequiel, yo le comenté que vos tenías comentarios que, bueno, que él era objetivo, eh, que es un halago eso, porque ser objetivo, medianamente objetivo, porque yo no lo vi del todo objetivo, lo vi bastante sesgado en unas cuestiones y que no sesgado por el lado de las pruebas, sino que él sabe y conoce, pero que tiene a su propio mar. Para mí su propio mar es Diegues, que le entorpece el camino para decir lo que realmente piensa y sabe. Con respecto a el tema de la huella que él planteó, esa huella a plantar parcial, también lo dejaste en evidencia, porque dijo que en el día de ayer o anteayer presentó el informe. ¿Por qué tardó? Yo le hice la crítica. Yo le dije, ahí se enojó, ¿no? Pero le dije, escuchame, estuviste horas y días en canales de YouTube, en Crónica TV, como un panelista, mostrando la foto, haciendo tu análisis. ¿Eso no correspondía que vos lo bajes a la causa de la cual sos parte? Y él me dijo que ellos acompañan, que no es su obligación, pero sin duda se sintió afectado por tus dichos, que vos los pusiste públicamente de que todo esto que él planteó no está en la causa y por eso es como que tuvo la necesidad de llevarlo, ¿no? Contanos de esto, ¿qué fue cómo sucedió? bueno, yo te digo, acá en una investigación penal tan sensible como esta, tan grave, digamos, como fue este hecho, tenemos que ser responsables y tenemos que ser serios en lo que afirmamos públicamente. Yo lo que veo es, por una parte, muchas contradicciones entre ellos, entre la familia y los profesionales que están trabajando, porque vos fíjate que el abogado el otro día yo lo escuché. Mm. Igual, te digo que personalmente no tengo absolutamente nada en contra del otro abogado y en contra de Ezequiel Vázquez. Como persona, me parecen que son excelentes personas. Ahora, vamos al punto de vista profesional y lo que Bah, tiene que ver con igual esta causa. terminen con esa estupidez, esa hipocresía. No, a mí la verdad que me tienen la bola llena con esa hipocresía, te lo digo de frente. No, Me porque yo tienen te la digo, no lo pelota llena. conozco. 10, pará, Aníbal. 10 a cada 2x3. La otra vez acusó y tiró mierda durante 3 horas a la familia Gallardo y tengo la transcripción que dice durante 10 o 20 veces, ojo, yo no tengo nada contra la familia, ojo, pobrecita la familia de la hijita de que asesinaron, y después lo estás queriendo meter en cana con prueba falsa, metés testigo trucho, o sea, dale, y vos también lo mismo, o sea, este tipo, No, Ezequiel Vázquez, habló mal de vos, dijo que eras un abogado como de cuarta, que eras un abogado laboral, que no estabas a la altura. Entonces, dejen de hacerse los boludos, pero te lo digo de frente, sean sinceros. Eso es hipocresía. Como persona es bueno. No es bueno si te está tirando cosas de ese tipo. Ya estoy, pero lo hace vos, lo hace el otro, lo no, está hace. bien, ¿Por qué hablan te que son buenos? entiendo. No son buenos. No, tenés toda la razón. Pero yo lo que no me quise es meter en las cuestiones personales de ellos, digamos. Yo lo que veo más Bueno, es el pero no punto de digas vista que son buenas profesional. personas, porque no creo que opines que son buenas personas. Hacete posta, decime tu opinión sincera. Para vos, Sí. Diegues, ¿es buena persona como está llevando el proceso? No, 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 Bueno, no, listo, no, esto, hay que ser honesto. Y Diegues tiene no, que no. dejar de ser tan boludo también y decir cada 2x3, ojo, yo no tengo nada contra la familia de Paloma, que le mataron a la hijita, pobrecita, y después está Ahora, diciendo por todos lados de que son los asesinos los padres. por eso yo la crítica que le hago como profesional es que él no puede, digamos, hacer afirmaciones públicamente en contra de una persona sin tener las pruebas en la mano, porque él lo asegura y lo confirma. Y Pero vamos él, al punto. sí, pero Por él, ejemplo, en pará, el él caso dice que tiene las pruebas, pará, él dice que tiene las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas testimoniales? ¿Cuál es el testimonial
que él basa todas sus acusaciones, ¿es el testigo trucho que vos tendrías que denunciarlo? Podemos decir la verdad. Yo veo que de ambos lados, o más de tu lado que del otro lado, yo no sé, para mí, sinceramente, Aníbal, esta causa es muy grande y necesitas ayuda. Yo, sinceramente, hoy hablaba con mi grupo de abogados de nuestra red, con el cual yo adelanto un montón de procesos judiciales, y a mí me dijeron todo lo mismo. Para mí, el abogado tendría que denunciar a ese falso testigo, denunciarlo y denunciar al abogado que llevó a ese falso testigo por instigación al delito. Porque esto es muy claro que ese testimonio es súper falso. Y es súper claro que el abogado lo está utilizando para atacar y hostigar y perseguir a la familia con una falsa acusación, porque es un falso testimonio ese. Estamos hablando del testigo de identidad reservada. Para vos, ¿ese testimonio es real o es falso? No, es totalmente falso, lo dije de un primer momento. Entonces, Además, ¿por qué no lo denunciás? Entonces, ¿por qué no lo denunciás? está denunciada esa Ah, ¿la testigo. denunciaste? Está denunciada. Yo no la denuncié, la denunció Omar. Omar la denunció. Hay ¿Y una dónde causa está esa penal, denuncia? hay una causa penal que se le inició a esa persona, lo cual lo que resolvió la justicia es que hasta que no, digamos, esto se resuelva, esta causa principal del crimen no se resuelva, digamos, eso no se puede, digamos, corroborar. ¿Por qué? Porque vos fijate que esta testigo está bajo identidad reservada, digamos, hasta ahora no podemos revelar la identidad de esa persona, ¿me entendés? Salvo cuando se llega a juicio, sí o sí va a tener que saberse su identidad y ahí va a tener que declarar todo lo que ella dijo o ratificar todo lo que dijo en esta declaración. Pero lo que contestó la justicia, lo que le respondió a Omar cuando él hizo esa denuncia es que él tendría que esperar hasta que esta causa principal se resuelva para poder investigar ese testimonio y corroborar si fue falso o no. Es lo que respondió Pero la justicia. escúchame, en esto hay hechos denunciables que ya sabemos que son falsos. Por ejemplo, dijo que Osvaldo fue a denunciar que le habían robado la moto. Osvaldo no tiene moto desde el año 2016. Dijo que vio a Osvaldo con una herida en el ojo izquierdo. No, derecho. Y toda la herida la tiene en el ojo izquierdo. Después dijo que vio reconoce en la filmación y demás a Santiago. Ese no es Santiago, ni siquiera es la bici que tenía prestada Santiago. Después dijo lo del Campito, que son la familia Gallardo. Y la familia Gallardo está ubicada en otro lado con testigos. Entonces, todos los hechos ya se pueden comprobar. ¿Por qué hay que esperar? No, bueno, hasta que finalice la causa, es lo que nos dijeron de la justicia. Igual digo, no rechazaron la denuncia, ni tampoco dijeron que no se va a investigar. Dijeron como que queda ahí supeditado al avance de esta causa principal y ya cuando se corrobore, digamos, con todos los otros elementos, que ese testimonio es totalmente falso en todo su contenido, obviamente que a esta persona se lo va a imputar y se le va a aplicar la pena que corresponda por incurrir en ese falso testimonio. Pero vos fíjate, otra cosa que a ¿Lo mí me llamó la denunciaron a atención, Diegues? ¿Lo denunciaron a Diegues? Omar lo denunció. Omar lo denunció. ¿Por ese testimonio? ¿En esa causa lo denunció por enviar ese testimonio? Omar lo que él denunció es directamente a ese testigo. A ese testigo. Claro, pero lo debería haber digamos, de denunciado a identidad Diegues reservada. secundariamente porque Diegues está instigando ese delito. Diegues fue el que llevó ese testigo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que yo entiendo, digamos, eso se coordinó, porque vos fíjate que esta señora yo creo que declaró también en un canal de En televisión, Crónica. en Crónica, y después, digamos, de que ella ha salido en el canal, habló, digamos, este abogado y le dijo que él iba a proponer en la causa para que declare bajo identidad reservada, porque dice que ella tenía mucho temor, pero vos fíjate que de todos los testigos que declararon, que son más o menos 20 testigos, si mal no recuerdo, tal vez son un poco más, pero 20 seguro, ella es la única que declara bajo identidad reservada, y es la testigo estrella, digamos, para ellos. Ezequiel ayer afirmó que supuestamente habría una persona que dice que lo vio a Santiago en la bici.
Yo le dije, a mí no me dijeron nada de eso y no lo veo porque si no estaría detenido o algo. Pero Ezequiel como que dijo eso. ¿Esto es verdad o es mentira? No, no. No, yo no, eso no lo tengo corroborado. Para mí es mentira porque no está en la causa. No No está en hay la un causa. testigo en la causa que diga que lo vio a Santiago andar en bicicleta en ese rango de horario. La única que dice que para ella, digamos, es Santiago es la testigo A de la través del entidad video. reservada, que tampoco dice que lo vio a Santiago. Ella dice, yo al ver el video puedo reconocer que es Santiago Gallardo el que anda en bicicleta, pero no sé cómo hizo para identificar, porque la imagen es de muy baja resolución, no sé, tendrá un ojo totalmente Biónico. No, igual ayer visible para poder... por- el propio perito de Diegues, que fue el que llevó a este testigo trucho a la causa, ya dejó, ya afirmó rotundamente de que no es Santiago. No es Santiago. Él da vueltas, ¿no? Él dice, yo no lo podría comprobar. Bueno, en las causas, ¿cómo es, Aníbal? Te dicen, ¿es o no es? No te dicen, señor, cuando alguien pone, vos citas a alguien a declarar ante fiscal y demás, te dicen, señor, ¿esto es negro o blanco? Vos no podés decir, y mire, yo no podría afirmar que es blanco, pero que tampoco, porque no me En llegan realidad, las... digo, ese testimonio es totalmente irrelevante porque vos fíjate que no es una testigo Bueno, pero espera, yo directa te estoy tampoco. preguntando Ella esto. no A vos vio, ella lo te que dice es que preguntan. vio una imagen, un video, y de ahí ella saca la conclusión de que supuestamente es Santiago Bueno, Gallardo. pero Pero yo vos te estoy fíjate que preguntando, en la ley, en la justicia, cuando te interrogan y te toman una testimonial, te dicen, señor, ¿es fulanito o no es? ¿O no? Vos no claro, podés decir, no, yo es no por sí o por podría. no. Es por sí o por no, Es, no es. No es hay por sí o un, por no. no hay un ni. Es sí Claro. o no. Bueno, esto quedó claro. No hay prueba de que sea Santiago. Ezequiel también. Pero vos fijate Pablo, la contradicción que hay entre ellos, entre su mismo equipo, porque el otro día el abogado en un canal dijo, está confirmado que el de la bicicleta que se ve en el video es Santiago. Dice, yo lo tengo corroborado y comprobado mediante mi equipo. Y vos fíjate que después un integrante de su equipo Es él, el dice que perito. no. Vos fíjate, dice que no. Y también te digo, quería agregar esto. Hay muchas contradicciones entre ellos mismos, porque el abogado también, el otro día, en un canal de televisión, creo que fue, no sé, en A24, dijo que está comprobado por su equipo forense que los cuerpos de los adolescentes fueron depositados en ese lugar. Esa palabra usó, fueron depositados en ese lugar. Y que No, supuestamente ellos tienen corroborado que estaban en otro lugar, que lo asesinaron en otro lugar, lo tenían guardado, no sé, que supuestamente iban a hacer un allanamiento en un galpón, no sé, en un lugar donde ¿eso quién lo supuestamente dijo? tenían... ¿10? Sí, lo dijo en un canal. Bueno, eso Bueno, estaría bueno que nos y digas después dónde lo dijo para buscarlo, porque es insólito lo que está diciendo, porque ni siquiera no, Ezequiel lo dijo. Ezequiel, pero vos fijate que él dice, él afirma que tiene corroborado que los cuerpos fueron depositados en ese lugar, y vos le escuchás al perito y dice que no, que para no, él, digamos, es el escenario del crimen, pero pudieron haber sido corridos unos metros, arrastrados, exacto. arrastrados unos Sí, sí. metros. Sí, a Lo mí me cual te digo que pasó. tampoco está, lo cual tampoco te digo que está corroborado. Porque vamos a aclarar algo. Él es perito de parte. Él es perito de parte. Digamos, él puede hacer un informe pericial sobre cualquier elemento probatorio, digamos, que pueda ser objeto de pericia en la investigación. Pero te aclaro algo. En esta investigación, digamos, hay un informe técnico de policía científica que es como el acta de procedimiento del día en que hallaron los cuerpos, ¿cierto? En ese informe de policía científica participaron, primeramente, el fiscal estuvo al frente. Estuvieron personal de policía científica de la provincia. Estuvieron también testigos en ese lugar. Y también estuvo presente el médico forense al momento que hallaron los cuerpos. De todo eso se hace un acta que es un informe técnico, digamos, de policía científica, donde se deja constancia de la posición de los cuerpos y de todas las evidencias
que estaban circundantes al hallazgo de los cuerpos. Entonces, eso, para poder objetarlo o para poder anular eso, vos tenés que hacerlo con un informe pericial, digamos, de otra fuerza de seguridad. Vos, Ezequiel, lo que sí, hizo Ezequiel, es bastante crítico Ezequiel, está como invalidando todo lo que han hecho, dice que recolectaron mal las pruebas, dice que están contaminadas, dice que incluso figura en la causa de que había muestras que no estaban lacradas, él sospecha de que, por ejemplo, las muestras de sangre están contaminadas y sospecha también del tema del porcentaje en alcohol en sangre, pero ahí hubo una contradicción porque al hablar y yo mencionarle que se había pedido una ampliación, él me volvió a responder que la ampliación se hizo en base a esas mismas muestras, por lo cual le iba a arrojar el mismo resultado, pero luego me dijo, ya cuando estaba más distendido la charla, me dijo que él se había quedado impactado con eso y que ahora se plantea otros temas de cómo esos chicos consumieron alcohol, por lo cual hay una contradicción ahí, como que quieren anular las pruebas, como que quieren demostrar como que las pruebas son inválidas. ¿Vos cuál es tu teoría del por qué Diegues y su perito están tratando como de decir que las pruebas fueron mal recolectadas, que está todo mal? Porque esto en la causa no consta. Bueno, mirá, yo lo que veo es que ellos ejercen más de rol de defensores de los posibles autores que como particular damnificado. ¿Por qué te digo esto? Porque en una investigación penal, digamos, el fiscal, ¿qué es lo que hace el fiscal? Reúne las pruebas, todos los elementos de prueba para después hacer la acusación o la imputación con el presunto autor del hecho, ¿cierto? Y lo que hace el abogado defensor en la investigación penal, ¿cierto? Tiene que demostrar la inocencia de su defendido y tiene que destruir, digamos, tratar de destruir o desvirtuar, mejor dicho, desvirtuar la prueba que recolectó la fiscalía para poder, digamos, sacarlo libre a su defendido. Y vos fíjate lo que ellos están haciendo ahora. Ellos lo que quieren hacer es anular el procedimiento, porque dicen que el informe realizado por Policía Científica tiene mucha deficiencia de que no se respetó la cadena de custodia, todo eso. Y fíjate la intención que ellos tienen. Quieren anular el procedimiento, pero ¿con qué sentido? Si nosotros, como particular damnificado, lo que tenemos que hacer es colaborar con el fiscal, no ser un obstáculo para la fiscalía. Ahora, cuando se presente el presunto autor del hecho y por intermedio de su defensa, si quiere plantear la nulidad del procedimiento, la nulidad de alguna prueba, que lo haga, pero nosotros tenemos que colaborar con el fiscal. Y para mí, te digo, no está todo mal, no se hizo todo mal, ¿me entendés? Tenemos opiniones muy distintas y criterios muy distintos con respecto a eso. Y yo no soy perito, pero te digo que todas las afirmaciones, todas las conclusiones que escucho de Vázquez, para mí, te digo, le falta respaldo técnico y respaldo de documentaciones a lo lejos. Yo lo que no te puedo decir entiendo, una cosa. a mí lo que me llama la atención es el proceder en algunas cosas, Ezequiel. En algunas cosas es objetivo, en otras da rodeo. Para defenderse de no hablar en contra de Diegues, dice: yo de la parte testimonial no sé nada, pero a la hora de acusar y fortalecer la hipótesis y los dichos de Diegues, sí se acuerda de testimoniales en contra de la familia Gallardo. Ahora, me llama la atención que, por ejemplo, el trabajo de él es en la causa, no en los medios de comunicación. Me llama la atención que haya invertido tanto tiempo en Crónica y en los canales de YouTube en esto de la huella plantar, que supuestamente era re importante y que se perdió porque recolectaron mal las prendas, las doblaron mal, pero que esto no haya sido presentado hasta que vos lo criticaste y el tipo lo presentó hace 2 días. Me llama la atención que Diegues haya hecho hincapié en los medios de comunicación de que nadie quiere hacerse los ADN por los Gallardo, que él los iba a pedir, y que resulta que hablamos con vos después y me decís: che, ¿sabes que no pidió nada de esto Diegues? O sea, es todo mentira. Y que Diegues tenga que salir a decir: ah, sí, es verdad, mentí, no los pedí porque el fiscal está de licencia, pero la fiscalía funciona. Entonces,
¿por qué mienten públicamente de cosas que, por ejemplo, también, ¿no? Esto de las pericias mal realizadas en el tema de la recolección. Ezequiel Vázquez, si está actuando desde el comienzo en la causa, ¿por qué no denunciaron esto desde el comienzo? ¿Por qué no fueron y metieron la denuncia para que se investigue si realmente las heladeras donde tenían las muestras estaban funcionando? Porque una de las cosas que dijo Ezequiel acá en el canal ayer, que las heladeras no suelen funcionar, de que se pierde la cadena de frío. Entonces, dijo, ahora sería una estupidez denunciarlo porque ya no se va a poder investigar porque ocurrió. ¿Y por qué no lo denunciaron en el momento? Pero lo que está diciendo es totalmente infundado, Pablo. Yo no soy perito, pero el poco conocimiento que tengo, porque él, con respecto a las muestras, en el lugar del hecho, todas las evidencias que se recolectaron se colocaron en un sobre lacrado, sellado con la firma del testigo, y eso después se entrega, digamos, a la fiscalía, ¿cierto?, para la investigación. Todo eso, digamos, está bajo acta que se hizo ese día que hallaron los cuerpos. Entonces, eso hay constancia, o sea, es algo totalmente indiscutible, se sacó foto de eso. Ahora, cuando se sacan las muestras de sangre en la morgue, cuando el forense saca la muestra de sangre en la morgue, digamos, ¿qué hace? Digamos, no pone la muestra de sangre en un sobre lacrado, no, pone en un tubo, lo tapa, le pone una etiqueta, digamos, con los datos, con los números de identificación, lo que fuese, y eso después va para examen. Ahora, vos fijate que dice que no lo puso en la heladera. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema de la existencia de sangre en alcohol? O sea, o de alcohol en sangre, no tiene nada que ver. No, sí que tiene que ver. Él está infiriendo que hay una falta de conservación, por lo cual, si hay una falta de conservación, quizás que en la sangre genera, no sé si genera una especie de, no sé si genera etanol, no sé, en la descomposición del cuerpo lo genera, pero no sé si en la sangre no. Pero ¿por qué pidieron la ampliación entonces? ¿La ampliación es la misma, es el mismo examen? Claro, se le pide la ampliación del examen, digamos, de alcohol en sangre y el médico vuelve a confirmar y le dice que por el tema de la descomposición de los cuerpos, el estado avanzado de la muestra, si esto puede generar etanol en la muestra, y el médico dijo que eso es totalmente imposible. Puede ser, pero en muy poca cantidad, no en la cantidad de sangre que encontraron. Ah, bueno, entonces, listo. Bueno, igual Ezequiel es lo que yo te digo, tuvo contradicciones en ese aspecto y al final de la charla él me dijo, bueno, ahora me quedo, a mí me genera mucha duda cómo los chicos han tomado alcohol. Y también otro factor que también Ezequiel en algunas cosas ha sido bastante objetivo, en todo lo que vinculaba a 10, en las mentiras de 10, por supuesto, tipo... Yo por eso no le hice preguntas más sobre eso, porque era para problemas. Pero, por ejemplo, cuando le pregunté de la hora de muerte, ¿no? Que Diegues miente también en eso. Porque la teoría y la hipótesis de Diegues se basa con que a los chicos los asesinaron a plena luz del día. Y eso podría inferir otro escenario. Teniendo en cuenta de que la autopsia dice que hay 6 horas de ventana, yo le dije, podrían haber sido asesinados a la 1, 2 de la mañana. Por ahí le dieron a consumir alcohol, por ahí se juntaron con alguien que les dio a consumir alcohol y luego los asesinó. Hubo un abuso, incluso, pudo haber habido un abuso, porque una cosa es un abuso con acceso carnal y otra un manoseo que terminó mal. Puede ser. Bueno, mirá, con respecto a la hora de la data de la muerte, hay, digamos, evidencias que nos pueden marcar la línea del tiempo en forma muy precisa. Y yo esto lo mencioné varias veces, lo que tiene que ver con la fauna cadavérica. ¿Por qué? La fauna cadavérica, digamos, son las larvas, digamos, que se generan en el proceso de descomposición de los cuerpos, ¿cierto? Que son generados por insectos, ¿cierto? La fauna cadavérica. Entonces, eso te puede dar un tiempo estimativo de la data de la muerte, y también lo que te da la fauna cadavérica es, digamos, la precisión de que si los cuerpos estuvieron ahí, en ese lugar, y cuánto tiempo estuvieron en ese lugar. Y vos fíjate,
que eso también se analizó, digamos, porque se recolectan, digamos, todo lo que es las larvas encontradas en el lugar, se mandan al laboratorio para que analicen, digamos, qué tiempo tienen, digamos, esas larvas de desarrollo. Y lo que surge es que eso, digamos, se produjo, digamos, todo lo que es fauna cadavérica, por más de 48 horas, ¿me entendés? Se produjo el desarrollo tiene más de 48. Entonces se entiende, digamos, que los cuerpos estuvieron ahí por más de 48 horas, porque los cuerpos fueron encontrados el día sábado recién, por la tarde. Ellos desaparecen el día jueves a la tarde, ¿cierto? Pasaron todo el día viernes y el sábado a la tarde lo encuentran ahí. Entonces, se entiende que por la temperatura, que en esos días hacían 35, 36 grados, los cuerpos estuvieron a la intemperie. Imagínate la cantidad de insectos, bichos, todos los roedores, todo lo que pasaron por ese lugar, todo eso te da, digamos, datos precisos de que los cuerpos estuvieron ahí, en ese lugar, porque la fauna cadavérica... No, igual Ezequiel no niega eso, ¿eh? Creo que piensa lo mismo que nosotros, que los chicos los asesinaron en ese lugar y máximo lo arrastraron un par de metros para esconderlos debajo del árbol. Eso no desconfía. El tema de la hora de muerte es lo que yo te digo, que son 6 horas de diferencia. Entonces, ¿por qué 10 le miente a la gente diciendo que los chicos fueron asesinados por la tarde con luz del día cuando pudo haber ocurrido en la noche? Bueno, fue una de las cosas que yo una vez dije y él me contradijo, me dice, no, a los adolescentes lo asesinaron de día, porque yo había dicho que era una zona, digamos, abandonada, una zona muy sucia, con pastizales altos, no había luces en el lugar y él como para dejarme a mí en descrédito dijo, no, si a los chicos lo asesinaron de día. Y lo cual, para mí no, pudieron haber sido asesinados en horario de la tarde-noche o también en horario ya donde la luz del día ya no estaba. ¿Por qué? Porque eso inclusive le facilitó a los delincuentes cometer el hecho. Entonces es totalmente razonable eso lo que vos decís. Puede ser que lo hayan asesinado en horario de la noche también. Otra Porque cosa, está dentro del rango claro, de la 6 data de horas. muerte que dice la Otra, autopsia. Sí, otra cosa totalmente. ¿sabes qué otra cosa que lo vi con cara de sorprendido a Ezequiel? Fue cuando le Sí. conté del historial de denunciador serial de Gallardo, de Omar. Se quedó con la cara como sorprendido. ¿Puede ser que esto no lo hayan tenido en cuenta? Porque a mí también cuando encontré eso me quedé sorprendido porque no es una causa más. La ley que se está denunciando ahí en esa causa es narcotráfico. Entonces, también podría caber la hipótesis de la venganza, de una denuncia. Sí, totalmente. Bueno, te quería agregar una cosita más con respecto a las evidencias cuando el perito dice que los cuerpos fueron arrastrados. Del informe técnico de la policía científica no surge ninguna señal, signo o evidencia de que los cuerpos hayan sido arrastrados. Está bien, el perito, él lo afirma, pero no respalda. ¿Con qué? Tenemos que respaldar con algún signo. ¿Hay alguna lesión de arrastre? ¿Hay signo de Pero arrastre de surco él en el sí, lugar? Ezequiel dice que hay signos, dice que la posición de los brazos de Josué, la ropa, dice que hay No, signos. la posición del brazo de Josué estaba debajo de su espalda. Eso no es signo de arrastre. Digamos, vos imaginate que dos cuerpos para ser arrastrados van a dejar alguna señal, algún signo de que fueron arrastrados. Van a quedar marcas en los cuerpos, ¿me entendés? Más por cómo era el suelo en el lugar. Era un suelo, digamos, Claro, con muchos se podrían haber residuos, raspado con alguna piedra, algún vidrio, alguna con piedra, lata. escombros, Claro, eso es verdad. con muchas cosas que No habían en el tenían lugar. signos no tenían signos. No había signo de arrastre. Ese dato está Lo bueno. que yo vi en el informe no hay signo de arrastre, no tienen marcas como que hayan sido arrastrados. Después otra cosa, él también, una de las cosas que objeta del informe técnico pericial por lo cual argumenta que los cuerpos o que no fueron asesinados en ese lugar es que no se encontró gran cantidad de sangre. Lo cual, te digo que
Es distinto, digamos, un cuerpo que se encuentra en un suelo, digamos, por ejemplo, en un asfalto, en un piso. ¿Por qué? Porque la sangre queda ahí, ¿cierto? Es un, ¿cómo te puedo decir? Un suelo impermeable y la sangre queda ahí. Ahora, el tipo de suelo donde encontraron los cuerpos también absorbe la gran cantidad, pudo haber absorbido la cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque era un suelo arenoso, con hojas, con mucho residuo. ¿Me entiendes? Entonces, es muy difícil poder, digamos, determinar si hubo una gran cantidad ¿cómo te puedo decir?, de mancha de sangre en el suelo, porque no es un suelo apto para que retenga la sangre, ¿me entiendes? Entonces, esto te lo digo de sentido común. Cuando uno no sabe las reglas de algunas cosas, hay que aplicar el sentido común. Yo no soy perito, pero te digo, yo lo que veo del informe de policía científica es que los cuerpos fueron encontrados en un lugar sucio, lleno de hojas, lleno de tierra, con mucho residuo, un suelo, digamos, arenoso. Entonces, obviamente que no va a haber un gran charco de sangre en el lugar, pero Aníbal, sí ¿sabes qué? lo que ¿Sabes se encontró. qué? Te quiero contar Sí. que nos está viendo Omar, está opinando en el chat. Yo la verdad que si Omar quiere charlar con nosotros, estoy abierto a que hablemos. No tengo problema de darle espacio, como le di espacio a todos acá en el canal. No sé, vos ya no Sí, sos el totalmente. abogado, así que. Pero bueno, No, totalmente. Él quiero puede, aclararlo de que tiene toda la si. libertad de hablar. Yo te dije siempre que yo a él lo entiendo como padre. Lo entiendo como padre. Lo único que la diferencia que tuvimos es en cuanto a lo técnico en la investigación. Él quería hacer alguna solicitud que para mí no eran viables, y como yo soy el profesional que tengo que decidir si eso se puede presentar en la causa o no, por esa diferencia, digamos, yo no lo represento más, pero en contra de él no tengo absolutamente nada. Yo Lo tampoco, respeto como padre. lo hemos ido a invitar. Sí, yo soy bastante crítico y no lo voy a dejar de ser con las doctrinas que considero coercitivas, que pudieron haber generado daño en los chicos, que generan daño en general. Pero más allá de eso, la verdad que no sé, vamos a ver si acepta. Si acepta, que me envíe. Omar, envíame un WhatsApp a la comunidad y hablamos por ahí y te envío. Él está invitando a la comunidad al jueves a su programa. Pero si querés, Omar, Está además de bien. hacerte publicidad, si querés podemos hablar. Estás invitado, Omar, como vino tu hermano, a charlar. La verdad que estaría bueno que charle, pero bueno. Si aceptás, te voy a preguntar de todo, Omar, y voy a abrir el chat para que te pregunten de todo. Quizás sería bueno que aceptes que la gente te pregunte abiertamente, siempre con respeto, como trato a toda la gente que viene al canal. ¿M? Pero bueno, Aníbal, sigamos hablando. ¿Qué otra cosa Bueno, te llamó la atención no, no, de las pericias de Ezequiel Vázquez? Esto está bueno bueno, nombrarlo. Ezequiel Vázquez es un perito de parte, por lo cual yo como persona objetiva, yo no puedo creerle en todo, porque su mirada va desde un lugar específico. Y la mirada de Diegues también va hacia un lugar específico. ¿Y cuál es? El pensamiento de nosotros tenemos una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Quiénes son los responsables? Omar Gallardo, Osvaldo Gallardo, Santiago. Para eso llevaron un testigo falso, que lo tenemos recontra comprobado, que es recontra trucho, para afirmar de lo vi a Santiago en la bici, lo vio Omar acá, el hermano Osvaldo estaba golpeado, yo soy enfermera, eso no era herpes zóster, y todo eso ya está comprobado científicamente porque están los análisis, están las internaciones, está la comprobación del GPS de Osvaldo, de dónde estuvo ubicado en tiempo y espacio, por lo cual ya sabemos, pero bueno, ese perito está avalando las teorías que lanza su otra parte del equipo, que es Diegues. Él trata de ligarse de esa parte cuando dice yo me encargo solo de lo científico, pero a la hora de señalar y culpar a los Gallardo, sí se acuerda de testimoniales y sí ha hablado en contra, por ejemplo, de Osvaldo, infiriendo de que fue falso ese testimonio. ¿Ustedes piensan iniciar algún tipo de acciones con Osvaldo por estos dichos o pedirle a la fiscalía que lo cite a Ezequiel porque esto tampoco lo denunció, esto es grave? Si él vio algo
que era falso, que era un testimonio armado, que Osvaldo miente, ¿por qué no lo denunció en la causa? ¿Vos tenés alguna idea de esto? Bueno, yo te digo una cosa, de todo lo que decimos tenemos que ser responsables y tenemos que responder también ante la justicia de todo lo que decimos. Vos fíjate que yo siempre hablé de diferencia, discrepancia que tengo con el otro abogado y también con el perito, pero son discrepancias desde el punto de vista profesional. Ahora, ¿vos algún momento me escuchaste acusar a la familia Salvatierra o algún integrante de la familia Salvatierra? Nunca, nunca. Por más que tal vez en mi mente o en mi creencia puede haber, digamos, algo, digamos, para poder sospechar, no lo hice nunca, no manifesté ni tampoco dije que ellos pueden ser sospechosos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser responsables de lo que decimos. Entonces, acá en una investigación penal y en los medios públicos, no puede ser que cualquiera diga cualquier cosa y después salga ileso. No, tenemos que ser responsables de lo que decimos. Si yo acusé, difamé y calumnié contra alguien, después me tengo que hacer responsable de eso. Ahora bien, yo lo que te digo es que con el perito Vázquez discrepo en muchísimas cosas, porque él tiene un punto de vista totalmente distinto a lo que, a lo que yo veo y lo que está en la causa, porque ellos lo que son es muy crítico del trabajo por parte de la policía de la provincia. Critican mucho el trabajo de la policía de la provincia. No entiendo por qué. No entiendo por qué critican mucho el trabajo de policía científica, todo. A ver, escúchame. Sabemos que la policía de la provincia tiene escasos recursos, tampoco es la policía, digamos, de un país súper desarrollado, no. O sea, tampoco en el momento en que se hallaron los cuerpos y que se recolectaron la evidencia o el protocolo para hacer el levantamiento de los cuerpos, no se aplicó el protocolo de Minnesota, que yo creo que tampoco no se aplica ni en Minnesota, no se aplica. O sea, no tenemos todos los elementos, toda la tecnología para poder hacer ese trabajo, pero sí con los recursos que tenía la policía. Está bueno lo que está diciendo, porque es verdad, y es lo que yo le decía a Ezequiel, que él trabajó en la fuerza, él sabe cómo se maneja, entonces es real. Exigir un protocolo, Pablo, que no está a la altura. Todos los hechos que hay en el ámbito de la provincia, los homicidios que hay todos los días, se trabaja con los recursos que se tiene a la mano. A ver, pará, tampoco trajeron un dron de última tecnología para hacer todo un escaneo de la escena del hecho, no. ¿Qué hizo la policía? Fue al lugar, hallaron los cuerpos, estuvo presente el fiscal, estuvo presente el médico forense de la policía, trajeron el testigo, levantaron las evidencias que estaban ahí, bueno, hicieron planimetría, ¿cierto? Con estudio de coordenadas, haciendo todas las mediciones. Ahora, él dice que no se marcó la entrada ni la salida de los supuestos autores del hecho. Y bueno, pero escúchame, si el descampado tenía un sendero de entrada y hay un sendero, o pudieran haber salido por cualquier parte. O sea, tampoco vamos a ser tan ingenuos en pensar de que los autores del hecho, los delincuentes, van a salir justamente para el lado donde hay gente o para donde están los vecinos. No, van a salir para la parte donde no lo pudieron ver. A mí me llama la atención eso de Ezequiel, que Ezequiel, para él me dijo que él no cree que que el sujeto que sale del campo sea porque no tenía manchas de sangre y más. Yo le dije, pero Ezequiel, lógicamente te vas a limpiar, te pudiste usar otra prenda. Me dice, no, pero no suele suceder. Bueno, pero me llama la atención que a la hora de acusar a los Gallardo, busquen cualquier cosa, incluso testigos truchos, basar su dicho en testigos truchos, o, por ejemplo, decir, Osvaldo se contradijo si se golpeó la cara con una llave cruz, con la rueda del portón, y sembrar la duda como que es parte del asesinato porque se contradijo o dijo otra cosa en televisión cuando en la causa judicial no tiene contradicciones. Eso es lo que me llama la atención. Son todas cuestiones, pero Pablo, escuchame, son todas cuestiones para mí irrelevantes. Todo lo que dicen, Mirá, yo le escuché al abogado decir que cómo puede ser que el padre, al momento que había desaparecido su hija, estaba haciendo empanada. ¿Y qué tiene que ver que haga empanada? Pudo haber estado haciendo pancho también. Bueno, salieron a buscarle toda la noche y vinieron cansados, estaban las dos familias ahí, y tuvieron la amabilidad de invitarle a la otra familia algo para comer. ¿Por qué? Porque, no sé, después iban a seguir trabajando, porque estuvieron en la comisaría hasta las 6 de la mañana, y bueno, a las 2 de la mañana se pusieron a cocinar, y aparte, inventaron de que en ese momento
Omar se puso a hacer la empanada y la empanada ya estaban hechas, lo único que hizo es puso en el horno, que pudo haber preparado un sándwich de milanesa, de fiambre, un pancho, lo que fuese. ¿Qué tiene que ver que haya estado preparando empanadas? O sea, eso no lo convierte Esperame un minuto, en Aníbal. sospechoso, nada. Quiero aclarar el tema de los discos rígidos. Esto, acá le tengo que dar la derecha a Ezequiel. Acá la pifiaste con el tema de la terminología. Te referiste al tema de pendrive y eran discos rígidos comunes, pero que se usaban de manera externa. ¿Se usaba algún adaptador o como toda PC de reparador la tenía conectada por fuera? Yo dije pendrive, no sé si dije pendrive o disco extraíble. No, me dijiste pendrive. Bueno, tal vez me equivoqué en la terminología, pero te cuento cómo fue eso. Cuando el fiscal cita a declarar a Santiago Gallardo, ¿cierto? El fiscal tenía, digamos, una pregunta para hacerle y le dijo, ¿en algún momento llevaron la computadora a otro lugar o desconectaron los discos que tenía la computadora? Bueno, ahí, porque Santiago lo que tiene es que no tiene ningún tipo de capacidad para mentir o ocultar cosas. Es un muchacho sincero, digamos, y le dijo la verdad al fiscal. Le dijo, sí, tenemos las computadoras ahí, teníamos los discos extraíbles, discos duros extraíbles, creo que son esos discos rígidos, que tenían conectados a la computadora, pero en forma externa. Y le dijo, sí, mi papá me dijo que lo desconecte, pero era por una cuestión de que bajaba la energía o algún problema con la computadora, que era algo que siempre lo decía, o sea, no en ese momento, era algo habitual que lo había pedido anteriormente también, y eso consta en la declaración de Santiago. Entonces, en ese momento que estaba declarando Santiago, el fiscal me pregunta, doctor, ¿están disponibles esos discos extraíbles para aportar a la causa? A lo cual yo le respondí al fiscal, sí, están disponibles porque están en la casa de los Gallardos, las computadoras, los discos externos, internos, lo que fuesen, están ahí a disposición de la justicia. Me dijo, bueno, voy a mandar a buscar con gente de la DDI. Sí, perfecto. En ese momento, toda la familia Gallardo estaba en la fiscalía. Estaba Omar, estaba Alicia, estaba Santiago, estaba Osvaldo, todos estaban en la fiscalía. La DDI ya se fue a la casa de Omar y lo esperó a la casa de Omar para que él llegara y le entregue todos esos elementos. Cuando llega la familia de Gallardo a la casa, van juntamente con la gente de la DDI, ¿cierto? Y Omar le hace entrega voluntaria de todo. Una persona de la funeraria que también dice y afirma públicamente de que el forense habría hablado con Omar, no, que habría hablado con este muchacho y que le afirmó de que lo que dijo Omar es mentira, que lo único que él le mostró le pidió que le extienda la remera para ver si era la hija o algo así. Pero yo ya no entiendo esto, tantas idas y vueltas con temas. No hay una foto, no hay un video de Omar ni de Santiago saliendo de la propiedad. ¿En base a qué lo siguen acusando? No entiendo. Es lo mismo, yo le decía a Ezequiel, pero escúchame, si vos no podés decir de que es Santiago el que va en bici, también podríamos decir que es Julieta Salvatierra o que es el hermano de Josué. Claro. Si vamos a evaluar con la misma vara, ¿no te parece? Sí. Bueno, en la causa, te vuelvo a repetir, todo lo que ellos hacen públicamente o todo lo que difunden públicamente no lo plasman en la investigación. Y sería interesante que si ellos tienen elementos de prueba para acusar, digamos, directamente a la familia, que lo presenten y que la fiscalía investigue respecto a eso. Pero yo lo que veo es que le toman declaración o en los medios, ¿no? Sale a dar entrevistas a gente que no tiene nada que ver en la investigación, que está bien, están en su derecho de hablar, de opinar, pero, digamos, te digo, siguen siendo cuestiones totalmente irrelevantes que tal vez hablan de la actitud o el comportamiento que tuvo Omar en días posteriores
al asesinato de su hija, pero que no son vinculantes con la investigación, no tienen nada que ver con la investigación, porque esa cuestión del tema de la forma en que fue el velorio, de cómo sacaron, ¿cómo te puedo decir? Cómo habían trasladado el cuerpo, que si lo habían velado frente a la iglesia o no. Yo te digo que esas son cuestiones personales de la familia, que lo pueden manejar de acuerdo a las convicciones que ellos tienen. Yo en eso no lo puedo juzgar a ellos, en nada. ¿Entendés? No le Te hago puedo una, decir, te hago una sí, consulta con respecto al tema de las pericias. Otra cuestión que mencionó Ezequiel es con respecto al tema de los GPS, las antenas. Dice que esto es falso también porque no están los resultados todavía. ¿Esto es verdad? de los GPS, las antenas. Claro, el tema de las telecomunicaciones dice que todavía no están los resultados, por lo cual, Diez, en todo esto que han dicho, que Alicia estaría en la casa en el momento de antes de que vaya la familia Josué, esto es falso por ahora, no hay pruebas de nada tampoco. No, eso es todo teoría de ellos que todavía no está corroborado en la causa. Eh, digamos, Alicia creo que lo contó, también Omar contó en varias ocasiones dónde estaba ella y el momento en que llegó a la casa. Y hay testigos también respecto a eso. Y te digo, mirá, todas las ubicaciones de los teléfonos, sí, la fiscalía lo investigó porque se hizo seguimiento de todo eso con respecto a las ubicaciones por GPS, todo. Y de eso todavía no surgió nada. No, no surge nada para involucrar a Omar o a Alicia o a Santiago en el hecho. Así Bueno, que te digo, eso está totalmente descartado, esa teoría que ellos tienen. O no está corroborado en el expediente. Ellos creen que, porque yo lo escuché al abogado, de que supuestamente Alicia estaba en la casa, pero bueno, hay testigos que inclusive la misma sí, lo ven policía llegar. puede decir que ella había llegado justamente cuando estaba el patrullero frente a la casa. Se han dicho un montón de mentiras. Ezequiel, por lo general, para zafar, dice: Yo me encargo de la parte pericial. Yo de la testimonial no sé nada. Eso lo usa, es un latiguillo que lo he observado, por eso ya después no le pregunté más nada. Me dediqué a preguntarle solo de algunas cosas, pero bueno, él cuando quería zafar y tirar algo en contra de los Gallardo me tiraba: pero en la testimonial, pero en los medios. Bueno, pero vos no te encargás solo de las pericias, ahí es como que lo noté. Pero bueno, Aníbal, la verdad que te agradezco la charla y estamos en contacto para lo que necesites. Yo la verdad que este tema lo voy a tratar, no lo voy a tratar todos los días, pero bueno, cuando haya una novedad importante me hablas y lo tratamos. Bueno, bueno, sí, te digo, mi compromiso es siempre con la verdad. Yo no me voy a prestar el juego de la mentira de ninguna de las partes. Voy a informar siempre la verdad. Y te digo, como abogado tengo esa responsabilidad de trabajar para que este hecho se esclarezca y se sepa la verdad. Ahora, todo lo que dicen, lo que difunden, te digo, la verdad que no estoy de acuerdo con nada de eso. Hasta el momento, te digo, no hay nada que involucre a algún familiar y el momento de que eso surja, bueno, se va a investigar. Estamos dispuestos a que también se investigue esa hipótesis. Y bueno, con respecto a la investigación, estamos esperando respuesta de la Fiscalía. Le estamos dando un plazo prudencial a la Fiscalía para que reúna todas las evidencias que el fiscal entienda para poder hacer la acusación formal y también estamos esperando la respuesta con respecto al pedido de detención que nosotros hicimos sobre estos sujetos que están sindicados como sospechosos, porque nosotros entendemos que estuvieron en el lugar del hecho, porque hay cámaras que lo registraron y hay muchos que contradicen esto, dicen que no, que son dos perejiles, pero bueno, para nosotros estuvieron en el lugar del hecho y tienen que dar explicaciones de qué estuvieron haciendo en ese lugar, o si vieron algo o participaron en algo, Ezequiel tienen dice que ya le que dar tomaron explicaciones. supuestamente declaración a los testigos, ¿puede ser? A los sospechosos. No, 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 no. ¿A ninguno le Eh, tomaron? a ninguno le tomaron. Mirá, Mm. lo único que se hizo con respecto a estos dos sospechosos en un primer momento
lo que se hizo es un allanamiento al domicilio de uno de ellos, pero no estaba. Se había fugado ese día, no estaba en el domicilio, y yo creo que ahí sí hubo un poquito digamos, de falencia por parte del personal de la policía, porque también ellos, digamos, cumplen órdenes. Y yo creo que ahí la pifeó un poco el anterior fiscal o el juez de garantía, porque habían ordenado el secuestro de los celulares, ¿cierto? En ese allanamiento. O sea, el objetivo del allanamiento era secuestrar los dos celulares que que le habían robado a las víctimas. Y digamos, Pablo, todos sabemos, o sea, los delincuentes lo que menos van a hacer es ir a guardar los celulares en su casa. Y O sí, sea, es lo ¿quién que va a le dije a hacer esto? Ezequiel. Claro, entonces yo creo que ahí sí, también una de las negligencias que hubo es de no haber secuestrado ropa, ¿me entendés? Para buscar indicios o resto de No, de alguna dice evidencia. no, pero dicen que buscaron ropa. Ezequiel dice que buscaron supuestamente. No, ¿Es no, en el falso acta de esto? allanamiento, en el acta de allanamiento no consta eso, lo único No, que pero buscaron él lo fueron que dice los que cuando teléfonos. buscan, si ven una prenda con sangre o algo que esté fuera de lo normal, lo deberían haber como dejado asentado y haberlo llevado a la causa. Esto es lo que dijo No, Ezequiel. no, a ver, cuando se hace un allanamiento, digamos, se describe cuál es el objetivo del allanamiento, digamos, cuáles son los elementos que se busca. Vos Y decís yo que vi la solo orden fueron y agarraron los teléfonos. por los teléfonos, y yo creo que ahí, bueno, también hubo un poco. Pero más allá de eso, te digo que estos que están sindicados van a ser traídos a la justicia porque nosotros vamos a seguir insistiendo con eso y van a tener que dar explicaciones porque es algo totalmente probable y razonable lo que nosotros estamos pidiendo, porque se lo vio salir del lugar donde los adolescentes fueron asesinados. Entonces, Sí. escúchame, si ponele, que ojalá nunca te pase, o de alguna persona, si a vos te pasa algo en tu domicilio y hay una cámara en la esquina que registra que alguien salió de tu domicilio, Sí. ¿cierto? Justo en el horario en que sucedió el hecho, ¿me entendés? ¿Vos vas a Que sospechar de esa habría persona o no? sucedido. Que habría O sucedido, habría, porque no sabemos. Son 6 horas de diferencia. claro. No, no, no. Bueno, pero para eso también se hizo todo un análisis, porque En todas esas de esto, 6 horas, eso, en esas 6 horas de ventana, ¿siguieron viendo las cámaras? en esas horas, Digamos, de la hora donde se apagan los teléfonos, 7:40, 7:30, 8 horas o 6 horas en adelante, ¿vieron todas las cámaras, lo que circulaban? sí, 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 pero bueno, se ve circular a algunas personas, pero no con actitud sospechosa ni nerviosa como tuvo este sujeto. Porque este Ah, sujeto no este salió tuvo una actitud bastante tranquilo, no era un sospechosa. transeúnte que pasaba por el lugar, no, salió como avispado del lugar, con ¿No están esas intenciones de cámaras cubrirse para la cara. verlas? ¿Cómo? ¿No están esa filmación para verla? ¿Alguien las mostró? Están en la causa, Ah, están en la pero no causa, pero están. no, Ah, lo que pasa que ahí, digamos, se va a demostrar la identidad del sospechoso. Se va a revelar la bueno, identidad y algo que está bajo reserva eso, digamos, bueno, por una bueno. cuestión de no obstaculizar después el procedimiento. Pero lo que te digo es que se nota a este sujeto salir del lugar y nervioso, mirando para atrás, tratando de cubrirse la cara. Entonces, no salió en una forma normal, ¿entendés? Y sale Claro. justamente en el rango donde los teléfonos fueron apagados. Porque acá hay una cosa. Está comprobado ya que los teléfonos fueron apagados en un cierto horario. Por ejemplo, en el caso del chico, de Josué, fue apagado o la última señal que emitió fue a las 18:27 y el teléfono de Paloma fue apagado a las 19:04. Entonces, en ese rango de horario se lo ve salir a este sujeto. Es Mm. más, cuando se apaga el último teléfono, que es el de Paloma, se lo ve salir. Entonces, tanta coincidencia va a haber que justo Sí, cuando puede después que se ser, apagan los puede teléfonos. ser, puede ser, puede ser. Es un sospechoso más. Ahora, lo que a mí me resulta sospechoso es que Diegues
ponga tanto énfasis en acusar a gente que no hay una puta filmación ni una foto saliendo de la casa o estando cerca de la escena, y con gente que estaba en el lugar, diga, no, eso es un mimino, es un nene inocente. Y por otra parte, me resulta muy sospechoso el tema de, justo ayer Ezequiel Vázquez decía del auto gris. Resulta que nos pusimos a investigar con datos que nos llegaron, y ahí puede ser que haya una loma de burro en la esquina donde los autos se detienen, porque se ve incluso hasta que salta el auto. Sí. Entonces, Sí. ese auto que se detiene, en realidad no se detiene por Paloma y Josué. Se detiene porque hay una loma de burros. ¡Burros! No se detiene porque están. Se detiene aparte y salta el auto. Entonces, escúchenme, estamos ante un nivel de impericia que es importante destacar. Que se están guiando por cosas que le envían por las redes y no ven lo más factible, que es ahí, estás ahí, chabón. Estás analizando un video y vos, con tu sesgo, estás diciendo que el auto, como era un vehículo de alquiler, podía ser manejado por Osvaldo Gallardo, porque él tenía Uber instalado, que tiene otro auto, otro color, otra marca, que como Santiago pidió una bici esa misma noche para salir a buscar a su hermana, que andaba en bici, claro, se cruzó un auto, pasó despacito, pasó una bici, el de la bici era Santiago y el del auto era Osvaldo manejando, porque tenés que poner a alguien de la familia a manejar. Entonces, claro, pasó despacito porque lo vieron a Paloma y José, pero después se descubre que hay una loma de burro. Una loma de burro, para la gente que no está en Argentina, es algo que ponen para disminuir la velocidad. Entonces tienen que ir muy despacito los autos. Pero bueno, Aníbal, te tengo que dejar porque voy a ver si hablo con Omar. Dale, seguimos hablando después. Estamos en contacto, te agradezco mucho, siempre sos muy amable y bueno, estamos en contacto. Dale, no hay chau. problema, dale, estamos en contacto. Chau, abrazo grande. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.